Bueno, los que necesiten combustible, anoche le hice una cuestión técnica de gaucho, le estuve averiguando. Ya saben que hay en la YPF Norte hay solo diésel, especial y común, y en el ACA hay de todo, ¿sí? Así que si quieren ir es una cuestión logística para que cuando vinieran los chicos tuvieran para volver, porque si no, les vamos a tener que esperar en casa después, si van a tener que una semana. No será que más barato, dijo. No. Pero bien, agradecerle a Dios que podemos estar esta mañana acá. Así que les invito a que abran su Biblia en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Estábamos viendo hace unos domingos atrás el mensaje a las iglesias, ¿no? Las iglesias de los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Y habíamos visto las primeras dos. En aquel momento habíamos visto el mensaje de la iglesia de Éfeso, habíamos visto después Esmirna, y hoy nos toca Pérgamo, ¿sí? La tercera iglesia. ¿Por qué hablo de esto de la tercera iglesia? Porque es considerado el mensaje a las iglesias del Nuevo Testamento, del Apocalipsis, es considerada la historia de la iglesia, ¿sí? A lo largo de todos estos siglos. Ya habíamos visto que en la anterior iglesia, la que pasamos la última vez, que es Esmirna, era la iglesia que más había sufrido, y habla de los sufrimientos de la iglesia. Habíamos visto que los primeros 3 siglos de la iglesia hubo muchísimas revueltas en contra de la iglesia. Muchos de los emperadores romanos terminaban castigando a los cristianos, colgando a los cristianos, a veces ejecutando a los cristianos, a veces prohibiéndoles que se reunieran, prohibiéndoles que se bautizaran y sobre todo que negaran a su maestro, lo que nosotros venimos a decir acá, que justamente Jesucristo existe. Y la última, y la que sigue justamente es Pérgamo, que es una de las iglesias que vamos a tratar de elucidar todo el mensaje que Dios tiene para con nosotros. Así que te invito a que oremos para que le pidamos a Dios en esta mañana que pueda hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. Y ¿sabes qué? Para que cuando salgamos de esa puerta podamos salir pensando cómo voy a aplicar lo que aprendí hoy en mi vida. ¿Sí? Porque muchas veces salimos de la puerta y nos olvidamos de lo que escuchamos, nos olvidamos de lo que nos hablaron, de las cosas que nos enseñaron, y justamente la palabra de Dios la ha dejado escrita. ¿Sabe por qué la dejó escrita y no la dejó de manera oral? Porque nos olvidamos de las cosas. Y estaría todo en el aire. Y si nos cuesta a nosotros, hoy en el siglo XXI, retener información, retener números, retener datos y cosas que son importantes, cuánto más la palabra de Dios que va fuera de nuestro pensamiento y fuera de nuestros estandartes. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe esta mañana. Padre, gracias te damos por este día. Te damos muchísimas gracias porque nos permites estar en este lugar. Padre, ayúdanos a escuchar tu voz a través de lo que vamos a leer en esta mañana. Que tú puedas golpear nuestra mente, nuestros corazones, abrirnos, Señor, al consejo que tú tienes y salir transformados de este lugar, Señor. No para conocer un poco más o entender un poco más la historia de la iglesia, sino, Padre, porque necesitamos nosotros tomar el modelo que tu palabra tiene para nuestras vidas. Rogamos por aquellos que hoy nos visitan. Gracias por ellos, Señor. Rogamos por los que han venido y te pedimos por aquellos que no están viniendo, Señor, que sus dificultades, Señor, en cuanto a la salud o cualquier otra circunstancia, le permita, Señor, que tu mano te vean, Señor, en las cosas que están pasando ellos. Y Padre, te rogamos que al salir de este lugar, salgamos con un firme compromiso con tu palabra. Bendecinos, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer este pasaje, capítulo 2 y versículo 12. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, en el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El lugar de Pérgamo, sí, hoy es una ciudad en la época de Pérgamo era una ciudad fortificada, se los voy a leer.
poseía una biblioteca con 200 pergaminos, 200.000 pergaminos. Competía con la biblioteca de Alejandría. El pergamino en la época de la iglesia de Pérgamo se volvió el elemento para escribir, porque antes se utilizaba mucho el papiro. ¿Saben lo que era el papiro? El papiro es una planta del río Nilo que se tomaba y se ponían varias seguiditas y con eso se hacía para escribir, eran los papiros. De ahí salen los papiros donde la gente anotaba, así como nosotros hoy tenemos el papel en el siglo XXI. Después de eso vino el pergamino, que cambiaba de ser un rollo que tenía que ver con lo vegetal para ser animal. Y ahí comenzábamos a ver los cueros para poder escribir. De ahí sale Pérgamo, de ahí se transformó la historia y se transformó la industria de lo que era el pergamino. La palabra Pérgamo significa matrimonio o matrimonio mixto. Y ahora vamos a entender por qué tiene ese nombre y por qué a lo largo de estos pequeños versículos Dios tiene un mensaje para nuestras vidas. Cuando uno escribe una carta, ¿qué hace? Primero se presenta, ¿no es cierto? Cuando escribe una carta, pone quién escribe. Si vos abrís un mensaje de WhatsApp, que hoy no es una carta, pero cumple esa función, te sale el nombre de arriba de quién lo escribe. Está de quién te lo está enviando a vos. Bueno, lo mismo pasa acá. ¿Quién escribe esta carta? Se presenta ahí en el versículo 2. Se escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene, dice, la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Sí? Es interesante que cuando habla acá de la palabra espada, ¿sí? Es porque habla de un elemento, a lo largo de la Biblia vamos a entender que habla de un elemento de juicio. Dios estaba por juzgar a este pueblo, ¿sí? A decirle las cosas positivas que tenían en su vida, las cosas negativas que tenían en su vida y que debían cambiar, porque después en el versículo, uno de los últimos versículos dice, arrepiéntete, ¿sí? O sea, le da la posibilidad de escuchar las cosas que tenía que cambiar. Pero cuando escribe esto, está hablando con un elemento de juicio. Dios iba a juzgar a su pueblo con la palabra. Y la primera enseñanza que tal vez tengamos que sacar nosotros es que el mayor modelo que nosotros tenemos para vivir hoy en el siglo XXI es el modelo de la palabra. No podemos salir de lo que está escrito en este lugar. La palabra de Dios termina diciendo, justo cuando termina Apocalipsis, que será maldito todo aquel que le agrega cosas a la palabra, pero también dice va a ser maldito todo aquel que le saca cosas a la palabra. Ni agregarle ni sacarle. Para Dios es un acto de discriminación y es un acto condenatorio, porque estamos menospreciando lo que Dios ha dicho. Entonces, comienza diciendo acá, yo, dice, el que escribo, dice, tengo la espada y voy a juzgar. ¿Por qué habla de la espada acá? Hay 2 tipos de espada, yo las anoté acá, la ronfaina y la macaira. ¿Sí? La ronfaina es una espada un poco más larga, que es la que se menciona en este lugar. Y después está la macaira, que es como una daga más chica, que es para hacer cortes más incisivos para la pelea hombre a hombre. Dios estaba diciendo, yo tengo la palabra de 2 filos. Y es interesante saber que cuando habla de que una espada tiene 2 filos, es porque sabe que penetra y corta hasta lo más profundo. Para ahí los varones que suelen hacer asado, ¿sí? Y a veces me imagino que una mujer también se pone a hacer asado. Qué feo es cuando tenemos un cuchillo que no tiene filo, ¿no? Qué feo intentar recortar con un cuchillo que no tiene filo y agarramos con otro cuchillo y empezamos, lo empezamos a afilar y queremos hacer el corte porque queremos hacer un corte correcto. No está sufriendo con el corte. Lo que dice acá justamente la palabra es que al ser la palabra de Dios, corta todo pensamiento, todo accionar, toda emoción y llega hasta lo más profundo de nosotros. No hay nada que se pueda esconder a la luz de la palabra. Todas las cosas, dice la palabra de Dios, están expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, la palabra de Dios es la que le va a mostrar a la iglesia de Pérgamo dónde estaba parado. Dice así el escritor, que es justamente Dios. Primera fortaleza. Yo conozco, dice, tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Y es interesante porque este lugar que estamos hablando de Pérgamo era el lugar, el centro político, ¿sí? Era el centro de la adoración del emperador romano que estaba vigente en ese momento. Era también el lugar, Pérgamo, el lugar ese, era el lugar donde estaban las escuelas de medicina. Estaba para los romanos Esculapio, Aclesio para los griegos, era el lugar donde se practicaba la medicina, pero tenía también un contexto así como medio sobrenatural, medio de cosas místicas. ¿Sí? Creo que cada uno de ustedes cuando va a una farmacia, alguna vez vieron una varita, ¿sí? Y unas serpientes que se entrelazan, ¿sí? Que tiene que ver con el símbolo de la medicina. Bueno, es parte de la mitología griega, parte de este lugar de Pérgamo,
porque estaba muy relacionado lo que era la religión y el misticismo con la medicina. Entonces, justamente de este lugar teníamos una potencia a nivel de adoración, el rey, ¿sí? El emperador de ese momento. A nivel medicinal, estaban todas las escuelas que estaban formando las generaciones y experimentando un montón de cosas. Ustedes saben que la medicina tiene su parte buena, pero cuando van a algún medicamento, ¿qué hacen primero? Llaman a unos que sean conejillos de India y empiezan a probar si va, si no va, si tiene reacción, si no tiene reacción, para después sacarlo. Bueno, también se utilizaba todo eso. También era un lugar, ¿sí? Que muchos de los escritores hablan con respecto a esto, que era el lugar donde había mayor cantidad de templos paganos, ¿sí? Había mucha religiosidad en el lugar de Pérgamo. Era un lugar difícil de vivir, pero Dios dice, yo tengo algo favorable contra ti. Dice allí en el versículo 13, yo conozco tus obras, sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. ¿Y cuál es la enseñanza que nosotros tenemos hoy para el siglo XX, para el siglo XXI en la cual está viviendo? Que a pesar de que estamos en un lugar tomado por el enemigo, porque acá dice, yo sé dónde moras, donde mora Satanás. No era un lugar fácil donde estaba la iglesia de Pérgamo. No era una iglesia que estaba pasando re bien. No era una iglesia que estaba parada frente a una playa disfrutando de las bendiciones de Dios. Era una iglesia que estaba metida en medio de una sociedad difícil, culturalmente imposible. Y encima, religiosamente, con el poder del emperador, porque se lo adoraba el emperador en ese lugar. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? Nosotros vivimos en el siglo XXI. Y a pesar de las dificultades y a pesar de lo difícil que puede ser, nosotros podemos vivir en santidad. Decía recién el 8, podemos vivir con victoria. Muchas veces no entendemos que a pesar de las circunstancias y el entorno, nosotros podemos retener con fidelidad el nombre de Dios. Amén. Tenemos un ejemplo, ¿se acuerdan de Daniel? Daniel no podía ni siquiera orar. ¿Era difícil para Daniel? Estamos hablando de una oración en un lugar íntimo, era en su casa. Y sin embargo, él cuando decretaron que no se podía orar, ¿qué hizo? Hizo lo mismo que todos los días. Abrió las puertas de par en par y comenzó a orar al Dios de los cielos. ¿Era difícil para Daniel? Sí. ¿Qué había de pena? La pena de muerte. Entonces, cuando muchas veces decimos, no puedo hablar del Señor porque tengo miedo, no estamos viviendo conforme a los modelos que dice la palabra de Dios. Se puede hablar a pesar de lo difícil de nuestra situación. A pesar de que el entorno que está a nuestro alrededor es un entorno difícil. Pero Dios le decía, tengo contra ti, o no tengo, mejor dicho, tengo una fortaleza. Retienes mi nombre. Vamos a ver otro ejemplo. Acompáñame, dejá el dedito ahí que ya vamos a volver. Acompáñame al libro de Segunda de Crónicas. Libro de Segunda de Crónicas, ahí en el Antiguo Testamento. También tenemos allí en el libro de Crónicas un rey que le tocó vivir en un entorno difícil. Segunda de Crónicas, el capítulo 15. Segunda de Crónicas, el capítulo 15, es el rey Asa. Y también tuvo un entorno difícil porque no solamente había asumido el reinado y tenía que luchar con la idolatría que estaba en todo el pueblo, sino que tuvo que enfrentar a su madre. ¿Cómo? La Biblia habla de que debemos enfrentar a nuestros padres. La Biblia no habla de enfrentar a nuestros padres. Al contrario, la palabra de Dios en Efesios, honra a tu padre y a tu madre. Y después pone una promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. No estaba diciendo eso, lo que estaba diciendo que había algo que estaba haciendo la madre y que influenciaba a la nación y que Asa quería cortar con eso. Porque entendía Asa que era mejor ser fiel a Dios que aquellos que muchas veces nos llevan a un camino que no es el correcto. Fíjate lo que dice acá. Segunda de Crónicas, capítulo 15 y versículo 16. Vamos a leer el 14. Y juraron a Jehová, después de que Asa comenzó a decir, vamos a limpiar la nación. Versículo 14. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y bocinas. Todos los de Judá se alegraban de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová le dio paz por todas partes. Fíjate el 16. Y a una Maaca, madre del rey Asa, él mismo la despuso de su dignidad. ¿Por qué? Porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó, y la quemó junto al torrente de Cedrón. ¿Te das cuenta?
Asa asumió como el rey. Había que poner las cosas en orden, ¿sí? Siempre cuando tenés un lugar de autoridad y Dios te ha puesto en ese lugar, tenés que poner las cosas en orden, ¿sí? Porque vamos a dar cuenta por ello. Primero que hace Asa, vamos a hacer las reformas religiosas. Dejemos la idolatría y volvamos ¿a quién? A Dios. Y encima, después que vuelven a Dios, ¿qué hace? Compromiso con todo el mundo. Todas las personas que estaban ahí se comprometieron a seguir a Dios. Pero faltaba algo. Había algo que estaba en el entorno muy cercano de Asa. ¿Quién era? Su mamá. ¿Qué tenía su mamá? Tenía una imagen de acera. Dicen los escritores que la imagen era muy espuria, o sea, muy provocativa. Piensan muchos que era una estatua hecha de una forma desnuda, ¿sí? Esa era la estatua que tenía y que tenía en su lugar. Eso es lo que más o menos dicen los escritores. Pero no era algo fácil de digerir. Es muy difícil, ¿sí? Aunque hoy nuestra entorno está muy sexualizado, ¿no? Vemos imágenes de cada rato en la tele, a medio vestir, si estás entrando a internet, te aparece una publicidad que no tenés que ver y te la pone ahí como diciendo, bueno, acá tenés para ver. Pero es muy difícil muchas veces mirar la desnudez de una persona y a veces mirar o cosas o estatuas o monumentos que muestran la desnudez. ¿Por qué es esto? Porque justamente hay cosas que se pegan aquí en la mente y no las sacamos más. Por eso Job decía, haré pacto con mis ojos. ¿Qué cosa? De lo que voy a ver. ¿Sí? Porque si permito que entre cualquier cosa de lo que veo, en la tele, en la calle, en las revistas, en internet, en el teléfono, en el lugar que sea, no me lo saco más. No me lo saco más. Y cuando entra, vas a tener que pedirle mucha ayuda a Dios para que te saque esas imágenes, porque todo lo que entra por los ojos cae a nuestro interior y comienza a trabajar en nuestro interior. Por eso a los jóvenes tengan cuidado en los lugares donde visitan y a los grandes también. ¿Sí? A los grandes también, porque no significa porque seamos más grandes estamos menos expuestos a la tentación. Ahora, dice así, a continuación, dice, tengo que retienes tu nombre. ¿Saben qué, hermanos y hermanas? Se puede vivir de una manera santa, se puede vivir con victoria, se puede vivir con fidelidad al Señor. Y es más, fíjate que el versículo 13 dice que muere ¿quién? Hay una persona que menciona, ¿quién es? Antipas. Antipas, yo creo que esto se lo compartí una vez a los chicos. Anti es ante y pat es padre. Era como el padre, era el pastor de la iglesia, los trataba como a sus hijos, a los que estaban allí. Y sin embargo había muerto, ¿sí? Había muerto esta persona. Y encima dice características que me encantan ahí. Dice ahí dos cosas. Testigo, que significa mártir. Fiel, que significa digno de confianza. Fue muerto entre vosotros. ¡Wow! El Señor está buscando a aquellos que son fieles. Pero anda buscándolos, como dice 2 de Pedro, como león rugiente a quien devorar. Anda buscando a personas fieles. No anda buscando al que está enfriado, porque ya lo tiene ganado. No anda buscando a las personas del mundo, porque no conocen la luz y están expuestos al pecado todavía. Anda buscando a los que creen en Dios. A los que creen, porque saben que hay una cosa diferente que no tiene el mundo, que es la luz de su palabra. Amén. Entonces, si vos y yo cerramos este libro y no lo abrimos a lo largo de toda la semana, estamos andando en la oscuridad. Estamos andando raquíticamente. ¿Qué es raquíticamente? ¿Vieron a una persona cuando no come? ¿Te han mostrado alguna vez o alguna vez has mirado lugares? A veces uno dice, África, están pasando hambre. No, acá en la Argentina. Mirá lugares en la Argentina donde hay personas buscando comida en la basura y muchas veces lo vas a ver que el cuerpo se le notan los huesos. Esa es una persona raquítica que no tiene una buena alimentación. Así hoy en el siglo XX hay muchos cristianos. Vivimos de una manera raquítica. ¿Qué es una manera raquítica? No comemos de la palabra de Dios. Al no comer, ¿qué vamos a obtener? Enfermedades. Si hay un organismo débil, ¿qué nos están diciendo ahora últimamente con el tema del coronavirus? Vitamina C, vitamina D, buena alimentación, cuídate de un montón de cosas. ¿Por qué la buena alimentación? Porque si tu organismo está fuerte, puede resistir las cosas que vienen de afuera. Ahora, si tu espíritu está fuerte con la palabra de Dios, vas a poder resistir un montón de cosas. Por eso dice acá, retienes. ¿Saben lo que significa la palabra retener? Apretar con fuerza. Todavía tenía fuerza esta iglesia. ¿De qué? De ser fiel al Señor. Ahora, dice ahí, pero tengo, versículo 14, unas pocas cosas. ¿Sí? Acá vamos a hablar de las debilidades de la iglesia. De la misma manera que tenían, dice, retenían, ¿qué cosa? El buen nombre del Señor.
También dice versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que también ahí, dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Y termina el versículo 15, dice, y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Balaam era un hombre que hizo, dice la palabra de Dios, hizo pecar al pueblo de Israel. ¿De qué manera? Agarró y dijo, no los podemos enfrentar al pueblo de Israel, tenemos que buscar sus debilidades. ¿Cuáles son sus debilidades? Las mujeres. No porque la mujer sea la debilidad, sino por la tentación de la mujer. Entonces, ¿qué hicieron? Este hombre dijo, agarren, preparen mujeres que seduzcan a los israelitas y tengan relaciones con ellos. Entonces, como tenían que hacer ese trabajo, cuando Dios comenzaron a pecar, Dios se enojó con su pueblo. ¿Sí? No se enojó con Balaam. ¿Con quién se enojó? Con el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo se dio a qué cosa? A la seducción y a la tentación. Hoy en el siglo XX estamos acostumbrados a echarle la culpa a los otros. No me puedo congregar, la culpa de fulano. No puedo leer la Biblia, no, la culpa de mi trabajo. Yo no elegí esto, me pasa esto. ¿Qué no elegiste? Por eso el Señor dice que cuando uno va a tomar una decisión, se tiene que sentar y evaluar los beneficios y los costos que tiene esa decisión. ¿Qué dice el Señor Jesús? Cuando uno va a hacer guerra, dice, con otro país enemigo, dice, tiene que saber si con 1000 puede enfrentar al que viene con 10.000. Tenés que sacar beneficio y costo. Sacar la cuenta, qué es lo que conviene y cuáles son las consecuencias, para que después no diga, no sabía que venía esto, no sabía que tenía que hacer esto. Entonces, si nosotros tomamos decisiones en el Señor, si tomamos decisiones que sabemos lo que viene después, entonces vamos a poder enfrentar la vida como corresponde. Y dice acá, estas personas se dejaban seducir. Y fíjense en algo que yo anoté acá, que todo comenzaba por la comida, porque acá dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienen los que tienen la doctrina del Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Saben qué? La seducción comienza por algo muy sencillo. ¿Está malo comer? No está malo comer. ¿Por qué dice acá que comer de lo sacrificado y terminan en fornicación, dice? ¿No dice así el versículo? Porque comenzaban con algo sencillo, con algo insignificante, con algo que lo podemos dejar pasar. No es tan malo comer, pero cuando esa comida los llevaba a cometer actos de idolatría, y seguramente había borrachera, y seguramente habrá habido también algún fármaco de por medio. Estamos en el lugar de la escuela de Esculapio, la escuela donde había medicina, y muchas de las cosas que se tomaban se mezclaban como los jóvenes hoy del siglo XX, ¿o no? ¿No hacen los chicos la previa? Donde hay alcohol, donde hay droga, y hay un montón de cosas. ¿Qué te cree que hacían en este lugar? Ahora, ¿cómo terminaban eso? Terminaban en fornicación. ¿Por qué muchos chicos comienzan a tomar? Porque mientras no están tomando, todavía tienen los límites de la cordura. De una chica que diga, no me toquen. Empiezan a tomar, se sueltan todo. Se suelta la boca, se sueltan las acciones, se suelta todo y termina en ¿qué? Embarazos no deseados, fornicación, acostarse con todo, a veces violaciones masivas. Por eso, papá y mamá, cuando tus hijos te digan, no, porque me invitaron a un cumpleaños, ¿a dónde estás por ir? ¿Con quién te vas a juntar? ¿Pero qué papá y mamá tan retrógrados, no dejan salir a ningún lado? Si vos ves que tu hijo de 2 años va a meter los dedos en el enchufe, ¿dejaría que los meta? ¿Por qué no lo dejaría? Porque estás cuidando de su vida, ¿o no? Si vas a ver que va a agarrar en la hornalla, la olla que estás cocinando los fideos y se está volcando, y quiere agarrar ahí algo de la hornalla, ¿qué vas a hacer vos? Agárrala, vas a ver qué es lo que te pasa. No, ¿qué vas a hacer? Vas a gritar, no lo agarres, no lo hagas, no te expongas. Lo mismo pasa con el cristiano. El cristiano hoy en el siglo XX se expone a las cosas, pensando que voy a ser fuerte, pensando que lo voy a resistir, pensando que no me va a pasar nada, que nada se mueve acá adentro. Y sin embargo comienza por algo sencillo y termina con cosas graves. Por eso dice acá,
Una de esas es esa doctrina. Después dice la doctrina de los nicolaitas, que es en el versículo 15. ¿Sí? Esta no era la primera vez que habla de los nicolaitas. Ya hablamos de los nicolaitas en el capítulo 2. Miren, vamos a ver un poquito el capítulo 2. Adelante, en el mensaje de la iglesia de Éfeso, dice ahí capítulo 2 y versículo 6. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quién es el que aborrece las obras de los nicolaitas? Dios. Capítulo que estábamos leyendo ahora, 2 y versículo dice 15. Y también tienes esto, que retiene la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. ¿Quién es el que aborrece? Pueden pasar tiempo, pueden cambiar las leyes, puede cambiar nuestra cultura, pero Dios no cambia. La palabra de Dios que estaba diciendo ahí, yo sigo aborreciendo la obra de los nicolaitas. Se lo dijo a Éfeso y se lo está diciendo a Pérgamo ahora. ¿Qué es la obra de los nicolaitas? Vivir en libertinaje. ¿Sabes cómo te lo traduzco hoy en el siglo XX? Hacé lo que vos quieras. ¿Cómo estás viviendo vos como cristiano? ¿Hacés lo que vos querés todos los días? Te levantás y decís, ¿qué pasa? No va a pasar nada que no lea la Biblia. No pasa nada. ¿Quién se va a enterar de todas estas cosas? ¿Qué dice el Señor? Yo conozco tus obras. ¿Y saben lo que significa la palabra ahí conocer? Conocer a la perfección. ¡Wow! Con esto. A veces nos tendría que llenar de temores cuando Dios dice, yo conozco tus obras. Hoy decía en el devocional en la mañana, para los que llegaron a hacer el devocional, y si no lo hiciste, hacelo, porque está buena. Decía que muchas veces el cristiano ha perdido el temor de que vamos a tener que rendir cuentas. No nos gusta llamarnos a rendir cuentas, porque cuando nos llaman a rendir cuentas, significa que te tenés que hacer cargo y tenés que ser responsable. Pero hoy en este siglo XXI nos están enseñando que es más importante tener derechos que tener responsabilidad. Y sabes que las dos cosas van de la mano. Las dos cosas van de la mano. ¿Tenés los derechos? Sí, pero tenés la responsabilidad de hacerlo y de cumplir. Decía César, somos un pueblo cercano. Ya no estamos lejos de Dios, pero tenemos la responsabilidad de ser ciudadanos del cielo. Están las dos cosas a la vez. Beneficios de las promesas y de los pactos, pero también la responsabilidad de vivir como hijo. ¿Te das cuenta? Cómo muchas veces nos olvidamos de que tenemos que rendir cuenta. Y cuando alguien nos dice que tenemos que rendir cuenta, lo primero dice, qué poca misericordia que tenés con nosotros. ¿Saben por qué? Porque no nos gusta que nos marquen. ¿A quién le gusta que le llamen la atención? ¿A quién le gusta que les marquen un error? Y sin embargo dice, yo tengo la espada, tengo la romfaina. ¿Qué te cree que va a hacer la espada? ¿Te va a acariciar por arriba? Va a penetrar. Y si tiene que penetrar, te va a doler. Pero es para abrir una herida donde vos sabes que tenés algo escondido y no querés confesar. Y lo tenés ahí. Y decís, nadie lo ve. Yo conozco tus obras. Y conozco lo que tenés. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de este pasaje que estamos viendo acá? Que tenemos que aprender a vivir en libertad, pero no en libertinaje. Pueden cambiar las personas. ¿Sí? Hablamos tarde o temprano, esta juventud que está acá y los que vendrán se tendrán que hacer cargo de esta iglesia. Y trabajar con la siguiente generación. Pero hay algo que no va a cambiar a lo largo de toda la vida, de los que están presentes, de los que ya pasaron y de los que vendrán. Es la palabra de Dios. Y así como hace 200 años, 2000 años, Dios aborrecía el libertinaje en su iglesia, hoy en la vida actual lo sigue aborreciendo. Lo sigue aborreciendo. Ahora, ¿cómo termina esto? La advertencia del Señor, capítulo 2, donde estamos acá, y dice ahí el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete. La palabra arrepentirse, ya lo hemos hablado la otra vez, metanoneo, es cambiar de manera de pensar. Cambiar la forma de pensar. ¿Cómo puedo cambiar la forma de pensar?
¿Cómo puedo arrepentirme? ¿Cómo puedo decir lo mismo que Dios dice? ¿Saben que confesión es decir lo mismo que Dios dice? Pues tengo que empezar a pensar como Dios piensa, tengo que empezar a sentir como Dios siente y tengo que empezar a actuar como Dios quiere que actúe. Entonces, cuando esas tres cosas entran en conjunción, yo puedo comenzar a decir, tiene razón Dios lo que está diciendo. Pero que hasta que no estemos dispuestos a cambiar, no va a haber arrepentimiento. Y fíjate la misericordia de Dios, porque dice, por tanto, arrepiéntete, punto y coma. ¿Saben que cuando escribís una carta y pones un punto y coma, quiere decir que hay una pausa, hay una espera? Hay una espera. Que Dios te esté marcando algo en tu corazón, que te esté marcando algo en tu vida, es porque Dios todavía te está esperando. ¿Qué está esperando? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Mira, en el libro, vamos al Antiguo Testamento, Isaías, el capítulo 66. Dejá el dedito ahí que ya vamos a volver. Isaías 66. Isaías 66. Versículo 2. ¿Sí? Llegaron a buscar Isaías 66, 2 dice, mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y subraya esa palabra, y que tiembla a mi palabra. ¿Sabe lo que significa la palabra tiembla ahí en ese lugar? Significa Jared. Ya tuvimos una persona Jared que nos habló en la reunión de matrimonio. Su nombre ese Jared significa una persona temerosa, una persona reverente. ¿Cómo reacciona cuando Dios te habla? ¿Cómo reaccionas? ¿Te enojas? ¿Te duele? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios nos habla? Dios dice, voy a mirar, primero pobre de espíritu, ¿sí? Esto no significa que sea una persona mendiga, sino que realmente reconoce su necesidad de Dios. Pero después dice, que teme mi palabra, no que estés con el miedo de decir, me va a bajar el hachazo del Señor. No es ese el temor. El temor de la palabra de Dios es el respeto por las cosas que Dios dice. El prestar atención cuando Dios me está hablando. ¿Cómo reaccionamos? Vos fíjate que ahí en Apocalipsis el Señor le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete, punto y coma. El Señor está esperando. ¿Sabe que cuando manifestamos arrepentimiento se manifiesta nuestro carácter? ¿De qué estamos hechos? Así como las pruebas, los momentos difíciles, sacan a relucir todo lo que está en nuestro corazón, el arrepentimiento también es parte de nuestro carácter, de cómo reaccionamos cuando Dios nos habla. ¿Te acordás de la historia de David? David, ¿se acuerdan que se había acostado con Betsabé? Había matado a su esposo, a Urías, y vivió como si nada, ¿viste? Estaba todo bien, nadie había visto nada. Sabía él, tal vez Joab, que estaba ahí medio cerquita, que es el general, y algunos más de él. Y sin embargo Dios envía al profeta, a Natán. Y Natán se presenta ahí delante de él y le empieza a contar una historia a David. Y David se baja, ¿viste cómo es David? Sí, ahí la ley, vamos, castiguen, ¿cómo le va a quitar la corderita a esta persona? Tiene que pagar con 4 tantos. Ajá, le dice Natán, mirá qué razonamiento tenés. Para otros le bajás la caña, pero para vos mismo, misericordia. ¿Y qué le terminó diciendo Natán? Pues ese hombre eres tú. ¿Cuál fue la reacción de David? Agarró, sacó la espada y lo cortó en 4 o 5 pedazos al pobre Natán. ¿Qué hizo? Rasgó sus vestiduras y tomó conciencia que quien le estaba hablando era Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Dios puede hablar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, porque Él va a ser misericordioso con vos. Pero no esperes a que Dios tenga que levantar la advertencia. Dice allí en el capítulo
versículo 16 que estábamos leyendo de Apocalipsis. Por tanto, arrepiéntete. Y ahora dice, pues si no, vendré a ti pronto. Te estoy dando la primera opción, dice Dios. Arrepentite. ¿Cuántas veces Dios está hablando a tu vida? Tal vez estás sentado acá y todavía no tenés una relación con el Señor. Todavía no has aceptado a Jesucristo. Y Dios golpea tu corazón. Y Dios golpea tu mente. Dios golpea tu interior y vos resistís. Le hace oso. A mí no, acá no, yo tampoco. Esquivá lo que Dios está diciendo y te está mostrando que necesitas al Salvador. Que necesitas encontrarte con Él. Que necesitas relacionarte con Él. Porque después de esta vida hay otra. Decía el escritor de Dios, es donde comienza la verdadera vida. Esto es pasajero. Todo esto que estamos viviendo ahora es pasajero, no nos llevamos nada hacia la otra vida. El único libro que habla sobre la otra vida es este. El resto de los libros que hay, mahometismo, lo que sea, todo especulan. Es el único libro que habla qué va a pasar después de que vos te mueras. Es el único libro que habla de cómo comenzó todo, aunque muchos digan que todavía seguimos siendo monos. Es el único libro que dice cómo va a terminar todo. Entonces, si Dios te está hablando a que tengas una relación con Él, aceptala. Arrepentite. Porque no hay nada mejor para una persona que encontrarse con aquel que lo creó, con aquel que lo salvó. Pero si sos de las otras personas que ya tienen a Cristo en su corazón, wow, Hebreos decía, capítulo 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros? No hay forma. Pero Dios te pide arrepentimiento y después dice, vendré a ti. ¿Sabes lo que significa vendré a ti ahí? Habla sobre disciplina. Y acá seamos realistas. Vieron que a veces le decimos a nuestro hijo, no hagas esto, va para allá. No lo hagas, va para allá. No lo hagas, va para allá. No lo hagas y va para allá. Y ahí viene la corrección. Te sacó algo, o un checho a la cola, o algo. Para que lo que no se entiende con palabras, se entienda a través de acciones. Dios dice lo mismo. Arrepentite, te lo está diciendo de palabras. Pero si no te arrepentís, voy a entrar en disciplina. Y lo que dice ahí, fíjate que es bastante grosso lo que dice con respecto a lo que va a pasar. Vendré a ti pronto. No va a dejar pasar mucho tiempo el Señor. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, con estas personas que estaban allí todavía viviendo de esa manera. Dios trae disciplina, no le va a pasar por alto al Señor. No va a pasar muchísimo tiempo, va a ser pronto. Pero fíjate cómo está relacionando la palabra. Y viene la promesa y el consuelo. Fíjate lo que viene ahora, ese porque el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido. Le daré una piedrecita blanca y en esa piedrecita escrito un nombre nuevo, en el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Saben qué? Si realmente te arrepentís, Dios te promete dos cosas que están acá. Por un lado, dice acá, te daré a comer el maná escondido. ¿Qué algo está jugando al escondido el Señor? Te tengo una sorpresita en el cielo. No está hablando de eso. Está hablando de tener una relación más profunda con el Señor. Porque cuando vos reconoces tu pecado, te acercás al Señor. Pero cuando vos no lo reconoces, ¿te estás acercando? Nos estamos alejando. Y Dios sigue hablando y yo no sigo escuchando. Y Dios sigue hablando y me sigo alejando. Y Dios sigue mostrando y me sigue alejando hasta el momento que el Señor te tiene que traer. Dicen los escritores que el pastor de la época del Señor Jesús tenía las ovejas que estaban a su alrededor. Como siempre hay una oveja que tiene el síndrome de la cabra, ¿no? Que tira para afuera, se quiere para afuera. Está el corral y quiere ir para afuera. Y acá no, y se quiere ir para afuera. Bueno, ¿sabes lo que hacía el pastor? Para que la ovejita se quedara al lado de él y no se fuera por valor a la vida de la ovejita. Ya sabemos que una oveja es el animal que más fácil se desorienta, el que más fácil es engañado y cuando ve el peligro, en vez de salir corriendo, se queda ahí.
tiritando. Entonces puede ver que están despedazando a otra oveja al lado y él está así, tiritando, pero no va a salir corriendo. Se va a quedar en ese lugar. ¿Qué hace el pastor? La patita. ¿Sabes lo que es esto? Se la quebraba. ¿Dónde iba a estar esa ovejita? Por allá saltando. Iba a estar al lado del pastor. ¿Te das cuenta de la disciplina del Señor? Dios te puede hablar muchísimas veces y de muchísimas maneras. Decíamos hoy, circunstancias, palabra de Dios, personas en la iglesia que te llaman o que te mandan un mensaje o que te alientan a venir. Te va a hablar de muchísimas maneras. Pero Dios, si no escuchamos, va a comenzar a actuar. Y esa fractura, aunque parezca dolorosa para la ovejita, le está salvando la vida. Porque si esa oveja estuviera en otro lado alejada, estarían siendo comida de cualquiera de los depredadores que están a su alrededor. ¿Te das cuenta? Por eso cuando alguien dice, no es misericordioso muchas veces Dios, Dios es misericordioso. Porque a pesar del dolor te tiene ahí cerca, para que no pierdas tu vida. Ahora, mayor comunión, pero dice otra cosa más, una piedrita blanca, ¿sí? En la antigüedad, dice la palabra de Dios, que una piedrita blanca era un símbolo de absolución de juicio. Pero si te entregaban una piedrita negra, este era como medio del padrino, ¿no? Si te entregaban era porque sabían que te iba a pasar algo. No va a haber juicio, ¿sí? No va a haber una situación difícil para nosotros. O sea, vamos a vivir situaciones difíciles, pero no vamos a experimentar un castigo severo. ¿Por qué? Porque esa piedrita, también las mismas personas en la antigüedad, se la daban, los anfitriones se la daban a los que venían a la casa, como un símbolo de valoración por la persona que entraba. Una piedrita blanca para esa persona. Vieron que a veces nos van a visitar o a veces hacemos un cumpleaños y entregamos un presente, ¿no? A los que vienen. Y ahí va un juguetito, un avioncito. Hay algo para los chicos siempre. ¿Sí? Los grandes nunca reciben nada, qué raro, che. Siempre los chicos. Bueno, pero reciben un presente. ¿Por venir a qué? Al cumpleaños. ¿Sabes la cantidad de cosas que Dios tiene para darte? Si estuvieras cerca de Él, en el lugar donde Él mora. Por eso, miremos las fortalezas. Estaban siendo fieles a pesar de la situación difícil. Dentro de la comunión había personas que todavía toleraban pecados y vivían de una forma que no tenían que vivir. Wow, el Señor dice arrepiéntete. Arrepiéntete porque Dios llama a la conciencia, llama a la mente y llama a nuestro corazón. Quiere el Señor que en esta mañana podamos sacar estas enseñanzas con respecto a esta iglesia. Sepamos que el Señor conoce todo de nosotros y no hay nada que podamos esconder. Pero si hoy el Señor te ha hablado, no te vayas de este lugar sin haber tenido un encuentro con el Salvador. ¿Sabes por qué vino el Señor Jesús a la tierra? Porque cuando uno ama, se acerca a las personas. Y de los cielos, dice la palabra de Dios, el Señor Jesús bajó por amor a nosotros para morir en la cruz. Acepta el mejor regalo, que hoy salgas con el Salvador en tu vida. Vamos a orar y terminar esta mañana. Padre, gracias te damos, Señor, por darnos de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque hay tanto para aprender en nuestras vidas y tanto, Señor, también cómo reaccionar. Perdónanos, Padre, muchas veces por ser duros ante una respuesta favorable cuando tú nos hablas. Tú mirarás, Señor, a aquel que tiembla a tu palabra, Señor, aquel que es pobre y humilde, pero también que tiembla, que escucha, que se deja moldear, que escucha lo que el Maestro tiene para decirle. Te ruego por cada uno de nosotros, Señor, para que podamos despertar a este siglo XXI, sabiendo, Padre, que somos responsables de nuestras acciones, que somos responsables de nuestras decisiones, pero somos responsables de nuestra vida delante de ti. Te rogamos por cada uno de tus hijos, te pedimos por los que no vinieron hoy, Señor. Toca sus corazones y sus vidas, hazles entender también, Padre, que tú moriste por ellos. Y si hay algo que podemos rescatar, Señor, es la misericordia que tienes para cada día, Señor, hablarnos nuestras vidas. Bendice este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.